Tradicionalmente yo la parto por la mitad y ya a la mitad de la información no existe. Vamos a hacer un salto rápido, no vamos a entrar en los detalles de lo que esto significa. Y he llevado entonces este hallazgo, por ejemplo, a las investigaciones acerca del cerebro. El cerebro, entonces, los estudios que estaban realizando en esa época, Carl Pribram. Él dice, claro, esto es lo que yo estaba buscando todo el tiempo. El cerebro es así. El cerebro también es un aparato holográfico, en el sentido de que cada una de las partes del cerebro contiene la información total de todo el cerebro. Es por eso que, por ejemplo, cuando las personas sufren un accidente y pierden parte de su cerebro, parte que en sentido tradicional se decía no va a poder, va a perder definitivamente ciertas funciones, sin embargo la persona las recupera. ¿Por qué? Entonces, porque el cerebro funciona como un sistema holográfico y cada una de las partes contiene la información del todo. Esto es lo que nos interesa. Cada una de las partes contiene la información del todo. Esto viene y activa, digamos, a quienes están en este movimiento desde el área espiritual, y dicen, pero eso es lo mismo que ha estado diciendo las tradiciones espirituales desde siempre, desde hace muchos años. Es lo mismo que dice el budismo, es lo mismo que dice el yoga. Cada uno de nosotros contiene dentro de sí mismo al todo. Cada uno de nosotros no es una conciencia aislada. Ese aislamiento es producto del condicionamiento social, y en la medida en que nosotros logramos disipar ese condicionamiento, accedemos al todo. Entonces entra en crisis este paradigma newtoniano cartesiano, esta visión del mundo como un gran reloj que para estudiarlo es posible separar las partes, estudiar las partes y volver a juntarlas y armarlas. Y va entonces a emerger este nuevo paradigma, que es un paradigma que se le llama holográfico, que viene la expresión holos del comienzo, el prefijo holos viene del griego holos, que significa todos, el todo, y va a entender entonces, al igual que las tradiciones espirituales, al igual que las tradiciones, por ejemplo, las culturas precolombinas, al universo como algo vivo. Estamos en un universo que está vivo. Este universo es dinámico, está en flujo permanente. Además, va a romper con esto que era y que todavía es característico del paradigma newtoniano cartesiano, en el sentido de que nosotros no podemos ir y mirar la realidad. La realidad no es algo que está allá afuera. Nosotros, el observador está en lo observado. No es posible salirse, no es posible entendernos a nosotros mismos como aparte de la naturaleza. Entonces va a ser una mirada ecológica, holística, y va a cuestionar justamente este paradigma como un paradigma que va a estar reflejando la deformación espiritual occidental. La deformación espiritual occidental que ha hecho del ego y del pensamiento su casa. Y entonces lo que va a plantear este movimiento va a ser que este ego hay que trascenderlo, y trascenderlo con las instituciones, con la ciencia que se ha derivado, que ha sido propia de un modo de ver la vida egoica. Y o pasa eso, o sencillamente vamos a la muerte biológica del planeta. Ok. Bueno, dentro de la psicología, los primeros que se atrevieron a mencionar que había un alma, por decirlo así, fueron William James y Carl Gustav Jung.
Bueno, William James señala este estado de conciencia al cual estamos tan habituados. No es todo lo que hay. Hay más estados de conciencia. Además de la conciencia de vigilia, digamos, y la conciencia que se tiene en el sueño, que también es un estado distinto. Pero William James señala que esto es solo un tipo de estado. Y luego llega Jung, que señala dentro de los aportes principales que hay un inconsciente que es colectivo. Es decir, que de manera inconsciente tenemos acceso a la experiencia, a la información de todo el resto del universo, de todo el resto de los seres pensantes que también tienen acceso a ese inconsciente. Una característica fundamental de este inconsciente es que en él albergan los arquetipos, que es como una idea bien similar a lo que menciona Platón en este mito de la caverna, que primero el sujeto que está dentro de la caverna ve solo las sombras del objeto y posteriormente, al salir de la caverna, se encuentra con un mundo el mundo de las ideas, como señala Platón, donde las ideas están más que nada, son ideas arquetípicas, ideas, tal como se llama la palabra, ideales de ciertos conceptos. Hay una frase que me gustaría leer que es bastante interesante respecto a lo que plantea Jung. Dice: la dimensión espiritual forma parte orgánica e integral de la psique. El hombre posee lo que Jung describe como una función religiosa natural, y la salud psíquica y la estabilidad del ser humano dependen de la correcta expresión de esta función, tanto como de la acertada expresión de los instintos. O sea, con esto Jung está diciendo que el alma o lo espiritual es algo esencial de desarrollar en el ser humano, cosa que hasta ese momento la psicología estaba negando. De hecho, Jung utiliza palabras bien duras para describir esto y dice: el que no acepte que hay una realidad espiritual es simplemente un ignorante. Y apunta que obviamente el ideal de salud viene al integrar esta dimensión, al dejar que las espiritualidades se expresen en el individuo. Todas estas cosas pueden de repente sonar un poco locas para la visión tradicional, para el paradigma positivista. Pero ahí es donde Grof hace ya más que nada experimentos con LSD. Supervisa y realiza cientos de sesiones con LSD y logra darse cuenta de que sus pacientes, sus consultantes, están experienciando todo esto que se describe desde la teoría. O sea, en sesiones con LSD, un paciente puede, por ejemplo, tener conciencia de otra mente, por ejemplo, como si estuviese siendo el mismo esa otra persona. Y no solo personas, animales. El paciente puede sentir, ver desde la conciencia de un animal, incluso desde una planta, incluso desde un sistema solar. Realmente traducir esa experiencia a palabra es imposible, por lo cual se intenta describir de la mejor forma posible, pero desde la misma experiencia, o sea, está la posibilidad, está el camino de tener esa experiencia a través de LSD, a través de meditación, a través de distintos medios. Por eso Grof también es considerado como uno de los principales aportes para la psicología transpersonal. Bueno, uno de los hechos que también fomenta que se haya desarrollado este tipo de psicología es el encuentro entre Oriente y Occidente. Básicamente, como dice ahí, en cuanto al desarrollo de conocimiento respecto a religiones, ocurre que hay un encuentro con, como decía Leopoldo, con el budismo, con el sufismo, con religiones que coincidían con este paradigma, este nuevo paradigma científico de la física cuántica, que decía que en realidad todo es uno, en la parte está el todo y la parte está en el todo. Hay en los años 60 también un aumento en Estados Unidos de personas que buscan meditación, que buscan métodos orientales, pero solo buscan la técnica, buscan el método, no buscan la religión. En ese sentido, podríamos decir que llega la técnica como algo no tan dogmático.
Y sumado a eso, también se empieza a investigar la conciencia, partiendo por Grof, y quise poner algo más actual, que, bueno, ahí como pueden ver, el monje lleno de electrodos, ¿no? Este encuentro entre Oriente y Occidente. El Dalai Lama accede también a tener diálogos con los científicos y se empieza a estudiar los beneficios de la meditación. Se llega a la conclusión de que si el individuo practica 30 minutos de meditación, cambia significativamente su vida, disminuye su ansiedad, disminuye sus niveles de depresión. Hay zonas específicas del cerebro que aumentan su funcionamiento a través de la meditación. Se señala que el giro frontal intermedio izquierdo tiene una activación impresionante en los meditadores más avanzados. De hecho, los personajes que están acá son Matías Ricard y Richard Davidson. Matías Ricard fue considerado el hombre más feliz del mundo, debido a que incluso él está muy por sobre los niveles de felicidad, por decirlo algo así, de otros monjes. La peculiaridad de Matías Ricard es que él es un occidental, no es un oriental, es un francés que estaba estudiando una carrera universitaria y en algún momento de su vida dijo: voy a hacerme monje, y obtuvo resultados impresionantes. Paralelamente al aumento de la actividad del gyrus intermedio izquierdo, el área prefrontal derecha disminuye su actividad. Esta área está relacionada con la depresión, con la ansiedad, también se asocia a las funciones de la amígdala, que tienen que ver con el miedo, con la agresividad. Todo este funcionamiento se ve disminuido y el individuo reporta niveles de satisfacción mucho mayor. Incluso los estudios demuestran que algunos reflejos son trascendidos, superados. Por ejemplo, el reflejo del miedo, un sobresalto, desaparece en algunos monjes. Le ponen ruidos fuertes, digamos, y los monjes ni se inmutan, por decirlo de alguna manera. Básicamente, esos son los estudios actuales. Bueno, ahora con Polo nos gustaría pasar más que nada una experiencia.